Bueno, ahora sí, es un gusto saludarlos, recibirlos en esta actividad que vamos a realizar de forma conjunta entre el área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina y el área académica de gestión e intervención en organizaciones e instituciones de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y el área de Ciencias Políticas y Administración Pública del cuerpo académico de análisis de la esfera pública, gobierno, democracia y sociedad civil de la Universidad Autónoma de Hidalgo, México. Mi nombre es Alejandro Casalis y es un gusto recibirlos y compartir con ustedes esta actividad que conjuntamente estamos llevando adelante aquí desde Flaxo junto con Cintia Ferrari Mango. Queremos, en primer lugar, expresarle el agradecimiento tanto a Israel como a Benito como a Leonel por haber aceptado esta invitación a realizar este conversatorio internacional en Administración Pública y Programas Sociales en México. Cambios y continuidades para el desarrollo institucional. Este es el tema y el título que le pusimos a esta actividad, que forma parte, como dijimos, de un convenio de cooperación que desde el área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina estamos llevando adelante con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Hidalgo, México, y que en ese convenio de cooperación lo impulsa por el lado de la Universidad Mexicana, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, nuestro colega, el doctor Israel Cruz Vadillo, a quien le agradecemos la gestión de este conversatorio. Fue uno de los artífices y habernos puesto en vinculación, en contacto con tan prestigiosos académicos mexicanos para llevar adelante la actividad en el día de hoy. Y simplemente como para ya dar inicio a la actividad, decirles que este ciclo, este conversatorio internacional forma parte, en realidad, este conversatorio de un ciclo que hemos desplegado, que hemos llevado adelante, que estamos llevando adelante en Flaxo, en el área de Estado y Políticas Públicas, en la maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión y en la maestría de Políticas Públicas y Desarrollo, como una forma de tener vinculaciones, aproximaciones y una comprensión más cabal de la realidad latinoamericana, de las particularidades en las conformaciones de los aparatos burocráticos, de las administraciones públicas, de los estados, su relación con la sociedad, las demandas de la sociedad traducidas en políticas públicas y el funcionamiento en particular de los aparatos administrativos y las burocracias. Con lo cual, este conversatorio que hoy lo dedicamos a una comprensión sobre algunos temas vinculados a México, los vamos a ir continuando junto o en todo caso enfocándonos, analizando con detalle otras realidades latinoamericanas. Así que de nuestra parte, muy agradecidos por la participación de Israel, de Benito y Leonel, a quienes ya les damos la palabra para comenzar, previo la intervención de Cintia Ferrari Mango. Perfecto, bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Quiero, junto a Alejandro, darles la bienvenida a este conversatorio internacional, celebrar esta instancia de diálogo entre universidades de México, tanto la Autónoma de Hidalgo como la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, veo por aquí caras conocidas. Muchísimas gracias por estar acá, acompañarnos, ¿no? Les cuento que el conversatorio se va a ordenar a través de 3 exposiciones. En un primer momento vamos a escuchar la intervención de Benito León Corona, luego vamos a escuchar a Israel Cruz Vadillo y por último va a cerrar este conversatorio el doctor Leonel Flores Vera. Si les parece, pueden ir dejando en el chat desde dónde nos están escuchando, así como también algunos interrogantes que les vayan surgiendo a medida que avancemos con este conversatorio, porque la idea es, luego de escuchar las 3 exposiciones, recoger los comentarios, reflexiones que les vayan
surgiendo. Así que, sin más, Benito, voy a pasar a leer tu currículum y luego te doy la palabra. Benito León Corona es doctor en Ciencia Política y Sociales, con orientación en Sociología, obteniendo mención honorífica, maestro en Sociología Política, licenciado en Sociología, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde actualmente es jefe del área académica de gestión e intervención en organizaciones e instituciones. Su interés de investigación se ubica en el estudio de la cuestión social en sus diversas aristas y con mayor énfasis en la acción de gobierno en el terreno social y de la administración pública. En este espacio, en este conversatorio, el título de la exposición de Benito es Programas Sociales en la Cuarta Transformación. Así que, Benito, sin más, te damos la palabra y nuevamente te agradecemos por estar hoy acá. Muy bien, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Y es un gusto estar aquí presente. Hemos organizado este espacio de conversación a partir de tres momentos. En el primero me toca intervenir a mí para plantear una serie de aspectos generales en relación al gobierno mexicano. Pero previo a eso, por supuesto, quiero agradecerles mucho al doctor Alejandro Casales y a la doctora Cintia Ferrari Mango la amabilidad que han tenido con nosotros para considerar nuestra presencia en este espacio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales C Argentina, que para nosotros es verdaderamente importante tener este tipo de interacciones y por supuesto vamos a hacer en lo posible el esfuerzo de seguirlo manteniendo. Así que bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Flaxo Argentina y voy a iniciar con mi intervención. Yo lo que quiero señalar son una serie de generalidades en relación con lo que ha ocurrido en los últimos años en el gobierno mexicano. Lo que sabemos es que los gobiernos cambian regularmente. Nunca podemos esperar que se mantengan de la misma manera y cambian por diferentes motivos. Uno de ellos son de índole ideológico valorativo. La perspectiva que guardan cada uno de los gobernantes se refleja en la forma en que establecen la modalidad de régimen de gobierno que van a llevar a cabo. Y en el caso mexicano, bueno, nosotros tuvimos durante muchos años, a partir de la década de los 80, un régimen de gobierno que se alineó con las tendencias generales, digamos, que prevalecían en el mundo y que mostraron finalmente, como suele suceder también con cualquier tipo de gobierno, una serie de deficiencias muy importantes que era necesario corregir, así como ocurrió previamente con los gobiernos hasta la década de los 70. Uno de los aspectos más importantes en el caso nuestro fue el impulso a la democracia, la democratización del país, que no fue ninguna novedad, se impulsó de manera general en todo el continente americano y en muchos espacios geográficos. Y lo que sucede, pues, a final de cuentas, es que los problemas que se van presentando, digamos, en términos generales, muestran que hay un sesgo muy importante, digamos, en términos de generación de riqueza y generación de pobreza. Nada más y nada menos que, por ejemplo, los informes relativos al crecimiento de la riqueza en México nos muestran que nosotros contamos con un número bastante elevado de personas que poseen fortunas arriba de los $1,000,000,000. De hecho, la persona más rica del continente en América Latina, pues ustedes sabrán seguramente es Carlos Slim Helú. Y mucha de la riqueza en buena medida proviene no solo digamos que tenían empresas, eran empresarios, pero también proviene de las privatizaciones de que hicieron objeto muchas de las empresas gubernamentales a partir de los años 90. En este contexto, entonces, una de las cosas que sucedió y que se refleja en indicadores mundiales que les voy a referir yo ahora, por ejemplo, entre el 90 y el 2016, el informe sobre desigualdad global del 2018 nos informa que la mitad más pobre de la población mundial solo recibió 12 centavos por cada dólar de crecimiento de ingreso a nivel mundial, frente a los 27 que han obtenido el 1% más rico de la población. La conclusión es clara: para erradicar la pobreza se tiene que combatir la desigualdad, se dijo. Y una de las cosas que van a ocurrir a partir digamos, del año del 2018, el último mes del año del 2018, es que va a llegar al poder en México una opción que se plantea esta modalidad de gobierno, por supuesto, en un contexto donde
hay una cantidad muy importante de aspectos que se manifiestan como dilemas globales y también locales. En ese sentido, entonces, el gobierno mexicano, una de las cosas que va a hacer es abrir una cantidad muy grande de frentes de batalla, positivos y negativos, según se quiera ver, según la perspectiva de cada persona, para que, digamos, se ajusten los ajustes, o valga la expresión que voy a utilizar, se reformen todas las reformas que se vinieron impulsando en México desde la década de los años 80. Es decir, 36 años antes, desde el año del 82, se empezaron a promover toda una serie de reformas asociadas con la apertura, sobre todo en el ámbito económico. Y se estableció que el ámbito económico iba a ser el regulador de las relaciones sociales en términos generales. Y una de las consecuencias más importantes entonces fue precisamente la transformación significativa y la ruptura de lo que se conocía como el pacto social. De tal manera que una de las cuestiones que resultó relevante en este sentido fue la modificación, en todo caso, el planteamiento de modificar una buena cantidad de instituciones y formas institucionales que se habían creado desde esas épocas. Un periodo extremadamente corto, de hecho inicia en una condición verdaderamente agresiva, digamos, en términos generales, pero que por supuesto va encontrando frentes de batalla por todos lados, porque en todos los espacios pues, van a aparecer resistencias que tampoco es ninguna novedad. Y esto, por supuesto, digamos, busca de alguna manera generar una serie de modificaciones que alteren significativamente la relación que se había establecido, que favorecía y que no deja de favorecerlo. Quiero señalar las condiciones de las personas con dinero en el país. No se han visto afectadas. Los criterios, por ejemplo, criterios fundamentales establecidos para muchos países, por ejemplo, el tema del control de la inflación, el control monetario establecido a través del Banco Central Mexicano, ha sido una digamos, de los estandartes que se han establecido en el gobierno mexicano. Esto no quiere decir que no haya déficit público, por supuesto, y eso es importante señalarlo. De tal manera que lo que resulta relevante en este sentido es que, digamos, las instituciones que tenemos en México van a ser modificadas paulatinamente, o se va a plantear la modificación de las mismas. Insisto, no sin presentar grandísimas batallas, muchas batallas políticas que permiten al gobierno en algunos aspectos ir hacia adelante, pero en otros aspectos es frenado significativamente. No es ninguna novedad que se hayan creado en nuestro país una serie de organismos autónomos. Lo quiero señalar a partir de un administrador público, ahora no recuerdo su nombre, canadiense, que tiene una publicación que se llama La lógica de las instituciones. Y en ese texto lo que señala es que se crean un conjunto de instituciones autónomas precisamente para restarle poder a las instituciones de gobierno propiamente dicho. Y hay un buen número de ellas. No es nada que el liberalismo como ideología haya dejado de hacer históricamente, haya planteado que los gobiernos deberían de ser remitidos estrictamente a funciones de regulación y no estar interviniendo en actividades, por ejemplo, de corte económico. De tal manera que aquí se crean un buen número de instituciones autónomas y esto, por supuesto, tiene el objetivo de dar ventajas a las actividades económicas de los particulares, de los agentes económicos y también en ese sentido regular o controlar las actividades de los gobiernos. Una de las más importantes que acaba de ser, acaba de ser desaparecida en términos constitucionales es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que se crea a principios de este siglo. No recuerdo con precisión el año, por ahí del 2002, 2003, y justamente lo que va a suceder ahora en este año del 2000, que está ingresando la nueva presidencia presidenta de la República con una mayoría en las cámaras legislativas, han decretado la desaparición de ese órgano autónomo y otros más. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Competencia Económica, etcétera, etcétera. De tal manera que estos movimientos tan importantes implican una transformación muy significativa, muy importante desde mi punto de vista, que es
dejar de considerar al mercado como regulador de las relaciones sociales. Y una de las cuestiones que se plantea al inicio del gobierno que accede al poder en diciembre del 2018 es establecer como su divisa es primero los pobres. Y en ese sentido han aparecido una buena cantidad de programas sociales que por supuesto ya el análisis económico nos demostrará hasta qué grado hay viabilidad en términos financieros de sostenerlos, pero de momento una de las cosas que ocurren es que se van a producir una buena transformación, una buena cantidad de transformaciones que más adelante Leonel Flores Vega nos va a ir comentando hasta qué grado va avanzando eso. De tal manera que el punto de vista que resulta relevante destacar aquí es que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que se encuentra en marcha desde el sexenio anterior y tiene continuidad en esto, es muy significativo porque lo que se trata precisamente es de romper con dos cuestiones que han sido muy importantes en términos negativos en el contexto del Estado mexicano. Primero, el alto grado de corrupción que ha cambiado en las instituciones públicas mexicanas y en términos generales socialmente hablando, y también el tema de la seguridad pública. La seguridad pública es un dolor de cabeza verdaderamente significativo que es necesario atender y justo, además de la divisa de primero los pobres, también se plantea una cruzada contra la corrupción. Esto significa introducir una serie de controles que por supuesto tienen que ver con hacer valer de verdad el Estado de Derecho, el hacer valer que las leyes cobren la vigencia debida y lograr que en términos generales la ciudadanía nos adecuemos, nos comportemos de acuerdo a las leyes, de tal manera que esto permitiría mejorar o restablecer la convivencia social, como se ha señalado seguramente en otros contextos, el tema de la recomposición del tejido social. El punto fundamental aquí, en ese sentido, también implica romper con una serie de mecanismos de control que se establecieron dogmáticamente en términos económicos, por ejemplo, el control del ingreso, del salario, del ingreso mínimo de la población, que por muchos años se contuvo, aduciendo que era inflacionario. Y una de las primeras cosas que llega a hacer este gobierno es a generar incrementos que colocados en el contexto de muchos países latinoamericanos es muy bajo en términos amplios. De tal manera que medidas de, digamos, de justicia social, si lo queremos plantear de esa manera, suponen el incremento paulatino de forma significativa del ingreso mínimo de la población, que hoy ha alcanzado, digamos, un incremento significativo, pero aún sigue siendo bajo en términos generales. Pero en complemento de eso, lo que va a suceder es, digamos, tratar de hacer una redistribución de los recursos del gasto público precisamente hacia programas sociales. Otra de las cosas que este gobierno va a plantear de manera muy general es la inversión en infraestructura pública. Los resultados son complicados, no hay claridad, se los quiero decir, no tenemos preciso cuál es el grado del gasto público ejercido, pero una de las cosas que fue en el pasado motivo de burla en relación con una presidencia, la presidencia que fue del ciclo 2006 al 2012, fue que prometió, por ejemplo, construir una refinería, ¿no? para el petróleo mexicano y demás, y lo único que construyó fue una barda en un gran terreno que ahí se quedó como un símbolo que aparece como algo que en términos simbólicos resultó una burla para la sociedad mexicana. El otro aspecto importante en ese sentido, entonces, es que este gobierno empieza a hacer una inversión muy grande en infraestructura pública, y lo vamos a ver con la intervención de mi colega Leonel Flores Vega. Y el punto es hasta qué grado esa inversión resulta o va a traer resultados positivos en términos generales para la población. Ahí están la infraestructura que se construyó en el sureste mexicano, que era poco atendida, que es una región del país que atrae mucho turismo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de Cancún. Y en este sentido, bueno, no es, el sureste mexicano no es solo Cancún, toda la zona toda esa península tiene una cantidad de atractivos turísticos muy importantes. Y la construcción de ese tren ha significado la erogación de buenas cantidades de recursos públicos. Construyeron una refinería. En cualquier momento, ¿qué le pasa? ¿Ah? ¿Cómo?
Perdón, alguien habló por Ya, ahí. me bajas para Sí, no hay 15 días de problema. antibióticos Aquí con silenciamos. inflamatorios. Hay una persona que El tiene por ahí, está tratamiento hablando de es... medicina. Le pedimos que si puede Hubiera guardar preferido silenciar el inyectarlo. micrófono. Bueno, el punto tiene que ver también con otro tipo de aspectos en términos generales. La creación de una de las cuestiones que apareció también, que el sistema de salud mexicano es un sistema de salud heterogéneo, no es un sistema de salud unificado. Existen varias instituciones. Son tres las más importantes, las voy a referir. El sistema militar tiene su sistema de salud, su sistema de seguridad. Existen dos para trabajadores regulares, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado. Y para los trabajadores, para, digamos, las personas sin empleo formal, existe la Secretaría de Salud. Una de las cosas que ocurrió también fue que se dejó de destinar muchos recursos para estas instancias. Y lo que vino a hacer el gobierno fue enfrentar una serie de situaciones. Lo que señalaron de manera recurrente es que estaba monopolizado el control y la distribución de medicamentos por un grupo de empresas muy importantes. De tal manera que les quitaron el control de la distribución de medicamentos y esto generó una crisis, por supuesto, de desabasto que han tenido que enfrentar de manera significativa. Ahí mismo se les presenta, como en todo el mundo, la crisis provocada por la pandemia, y como todo mundo también tiene que darse una batalla para conseguir los reactivos biológicos. En el pasado en México tenía un sistema de producción de vacunas que fue eliminado para trasladar precisamente a las empresas la responsabilidad del abasto de las mismas. Uno de los planteamientos que se hacía de manera regular es que si aquí no se producía internamente nada de eso, pues simple y sencillamente se iba al mercado internacional a conseguir lo que fuera posible. Hay un ejemplo de la vida cotidiana que quiero comentarles como anécdota. Algún momento en el sexenio antepasado, del último antes de la cuarta transformación, hubo un desabasto de huevo. Y el desabasto estaba siendo provocado por algunas estrategias de los productores de huevo. Y la respuesta del presidente en ese momento fue en este sentido que les menciono. Si los productores de huevo no quieren, digamos, abastecer el mercado interno, pues lo que vamos a hacer es ir al mercado internacional y allá vamos a conseguir lo que sea necesario. Entonces, más o menos, esa fue una estrategia recurrente. Se dejó de producir mucho aquí, por supuesto, el sistema industrial no dejó de funcionar, pero en realidad se convirtieron en sistemas, los especialistas en este tipo de temas nos podrán señalar con mucha más precisión cómo el país se convirtió en un país de producción de maquila, fundamentalmente a partir de la década de los 90. Y con el paso del tiempo adquirió una relevancia muy significativa el establecimiento de armadoras de vehículos automotores, ¿no? Que hoy tiene mucha presencia. Bueno, los chinos están apareciendo por todos lados, lo sabemos, pero de manera relevante es, digamos, ya existían muchas armadoras japonesas, europeas y norteamericanas. Aparecieron después algunas coreanas, etcétera, etcétera. De tal manera que ese tipo de actividad tuvo un incremento bastante significativo en México. De manera puntual, el otro gran tema que resulta relevante es el problema de los ingresos fiscales. Una de las cosas que ocurrió también en nuestro país fue que se estuvo concediendo de forma deliberada exenciones fiscales o el no pago de impuestos a muchísimas empresas. Y justo esto, por supuesto, sabemos que debilita la hacienda pública, de tal manera que de forma también muy agresiva, podemos considerarlo agresiva en el sentido de exigir a las grandes empresas el pago de impuestos. En ese rubro se han dado buenas cuentas en términos generales en el gobierno mexicano y el incremento de la recaudación ha sido significativo, pero seguimos teniendo un problema muy importante, que es la informalidad. El grado de informalidad laboral que existe en nuestro país es altísimo. De tal manera que la capacidad recaudatoria, contar con un sistema fiscal progresivo es complejo. Por otro lado, entonces se recurre a un sistema regresivo. Por ejemplo, en el pasado no muy lejano hubo unas discusiones muy importantes, por ejemplo, para gravar los alimentos y los medicamentos. Hubo una resistencia muy importante, no ocurrió así, pero sí se incrementó un poco el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, que hoy en México es de 16%. De tal manera que en ese sentido también ha sido fundamental
el trabajo que han hecho, por supuesto que resulta también, en mi opinión, insuficiente. La capacidad recaudatoria no ha dado el salto para cobrar ingresos a las fortunas, pero sucede en todo el mundo. No es ningún consuelo, por supuesto, decirlo, pero en todo el mundo se presentan limitaciones en la capacidad de cobro de impuestos a las grandes fortunas. Y existe la amenaza, por supuesto, de dejarles de cobrar, que es una de las cuestiones más importantes que hay que destacar. La otra cosa, voy a reiterar algo que dije hace un momento, el tema de la ruptura del control salarial. Eso se sostuvo durante muchas décadas y eso también significó el empobrecimiento, la afectación de las condiciones de vida de la población. El otro punto que resulta relevante es el cambio, que también es muy importante, el cambio del modelo de gestión de las pensiones. Hasta el año del 97 del siglo pasado, es decir, hace 27 años, el modelo era de solidaridad intergeneracional, pero por supuesto se agotó porque dejó de generarse empleo suficiente y entonces, pues digamos, los montos, los presupuestales para cubrir las pensiones iban al alza permanentemente. Y entonces en ese año se produce esta reforma de cuentas individualizadas. Y una de las cosas que ocurre es que se crean empresas, digamos, administradoras de los fondos. Y una de las cosas que ocurre con esas empresas administradoras de los fondos es que cobran cuotas muy altas como comisiones a los trabajadores por administrar ese dinero que están recibiendo regularmente. Una de las cosas que se han hecho es tratar de modificar eso y por lo menos, por ejemplo, disminuir los montos de las cuotas que estas empresas están cobrando. De tal manera que esto ha permitido de alguna manera también suavizar o matizar los costos que esto ha significado para la fuerza laboral mexicana, ¿no? Digamos, en el deterioro de los ingresos a través del control salarial y el pago, por supuesto, de cuotas. El otro gran problema que se suscitó, y esto fue más reciente, en el 2011, fue de una reforma a la Ley Federal del Trabajo en México, donde se permitió la subcontratación. Esto que se conoce en términos generales como outsourcing, contratos externos por terceros, lo cual es responsabilizaron a las empresas de cubrir, digamos, derechos sociales a los trabajadores. Entonces, contratos extremadamente cortos, etcétera, etcétera, de tal manera que eso significó entrar a otro terreno que necesitaba, digamos, necesitaba ser modificado para también tratar de recomponer los efectos negativos producidos en las condiciones de vida de la población de la población en general, y en este caso específico de la población que tiene trabajos de forma específica. Ahora, lo que dije también al principio como introducción es el tema de la seguridad. Algo que ha sucedido y es lamentable señalarlo es el crecimiento tan significativo que tuvo la delincuencia organizada. Es una batalla que se fue dando y hay una cantidad muy grande de aspectos digamos, nosotros no somos expertos en ese tipo de asuntos, pero las personas que se dedican a eso nos muestran una cantidad muy grande de contradicciones en la forma en que se ha atendido el asunto. Y esto ha significado en buena medida también que las condiciones digamos, la percepción que nosotros tengamos es negativa, aunque es también muchas ocasiones excesiva. Hay zonas del país que son extremadamente seguras, tranquilas, y no hay nada más para darles también un referente muy puntual, ahí en la península de Yucatán. Bueno, ustedes referí Cancún, que es parte del estado, sería equivalente a una provincia de ustedes. Está junto Yucatán, que es el estado de Yucatán, es el estado más seguro del país y sí tienen unas condiciones de vida bastante adecuadas. Además, propaganda turística, es una ciudad muy bonita y todo lo que hay ahí en su entorno, ¿no? De tal manera que es mixta, digamos, esta percepción de inseguridad y una de las cosas que se hizo con resultados, también con resultados que habría que revisar. Ahora recién la semana pasada salió un informe de una de estas ONGs que han sido muy cuestionadoras del gobierno mexicano, el informe sobre seguridad que vamos a revisar apenas de seguridad pública en México en el sexenio anterior, ¿no? Si no mal recuerdo,
se llama Mexicanos Primero, no recuerdo el nombre de la organización en este momento, acaban de publicar ese documento y lo vamos a revisar con mucho cuidado. De tal forma que la última cuestión que yo quiero, a la que yo me quiero referir, espero que esté en tiempo, es lo siguiente. Solo voy a hacerlo porque van a hablar mis compañeros más adelante de esto. Es darles dos datos. Un cambio muy importante es digamos, la asignación de recursos presupuestales para programas sociales. En el año del 2018, que es el último año del gobierno anterior, solo tomé digamos, una pequeña muestra de programas, 6 que pueden ser más o menos tener algo de similitud con los que van a crearse en el sexenio siguiente. Son 2, 4, 6 programas que yo tengo, que hay aquí similares. Uno de ellos, el que es más importante en este gobierno, es la pensión para adultos mayores, personas de 65 años hacia adelante. El otro es un programa de atención a personas con discapacidad. Los otros tienen que ver con producción rural, que hay uno aquí que este gobierno denominó, ahorita lo veo, lo tengo aquí, producción para, no, es Sembrando Vida, se denomina este programa. Bueno, el asunto es que el contraste entre los montos presupuestales entre un gobierno y otro son los siguientes. En ese último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el presupuesto para estos 6 programas que tomo como referente fueron 60,639 millones de pesos, 60,639 millones, 515,719 millones de pesos. Y las personas beneficiarias de estos programas sumó 6,422,000 personas. Con el gobierno siguiente, pues una de las cosas que hacen es incrementar significativamente, se duplica, se suma 3 veces lo que es y el monto presupuestal en el primer año de este gobierno anterior, el que acaba de terminar, fue de 179,800 millones de pesos, es decir, 2 veces más que el último año del anterior. Y en términos de personas beneficiadas, creció a 16 millones. Entonces, uno de los esfuerzos más significativos, ya vamos a ver en un momento, ha sido en este rubro. Por supuesto, los sectores críticos del gobierno han dicho que ha sido una de ellas. Sí, nada más doy este dato y ya una de las personas más críticas, un investigador que se llama María Amparo Cáceres, decía que pues es un programa con fines, pues, son programas con fines políticos. Yo diría que no hay ningún gobierno que no trabaje con fines políticos. Sería perder la esencia de sí mismo. De tal manera que esto lo decía un funcionario del primer programa de esta índole en México, el Programa Nacional de Solidaridad en el año del 93, decía, ningún gobierno trabaja para perder el poder. Así que bueno, no estamos viendo nada que no esté, digamos, en el sentido de existencia de quien tiene el poder en sus manos. Así que bueno, con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Benito. Ha sido un gusto escuchar este diagnóstico, estas batallas, estos frentes que has mencionado, algunos temas vinculados a la agenda en torno a la corrupción, a la seguridad pública, y también me quedo para retomar y conversar más adelante las medidas de justicia social, como bien vos las llamaste, qué características tienen y demás, lo vamos a estar retomando luego. Antes de pasar al próximo expositor, quisiera agradecer y darle la bienvenida a quienes se han estado sumando. Ahí desde el chat nos cuentan que están en la Universidad Autónoma Metropolitana en México, que nos acompañan desde la Universidad de Guadalajara de México, también están desde Uruguay, desde San Juan aquí en Argentina, y también agradecer especialmente a los integrantes del área de Estado y Políticas Públicas, desde donde se está impulsando este conversatorio, Julieta Campana, Alejandra Raskovchik, Agustina Gradín, también Vilma Paura, compañera de Flaxo, y otras universidades públicas como la Universidad de Moreno, con Ana Logiuch, y Mariano More desde la Universidad de La Matanza. Así que es un gusto que podamos conversar desde diferentes latitudes a nivel latinoamericano, así como también desde el conurbano bonaerense que aquí llamamos. Vamos a pasar a la próxima exposición, que es la de Israel Cruz Vadillo.
Él es licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Derecho Municipal por el Colegio Mexiquense, doctor en Ciencias Sociales, profesor de tiempo completo, adscrito al área académica de Ciencias Políticas y Administración Pública, integrante del Grupo Académico de Análisis en Esfera Pública, Gobierno, Democracia y Sociedad Civil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Sus líneas de investigación son transparencia, acceso a la información pública, desempeño en la gestión de los gobiernos municipales, racionalidad y prácticas de gobierno, orientaciones en la modernización administrativa, entre otros. Sin más, Israel, te voy a pasar la palabra y nuevamente agradecerte por estar acá compartiendo este espacio y ser el impulsor del convenio que estamos llevando a cabo con tu universidad de pertenencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Al contrario, les agradezco la oportunidad de hacer este tipo de actividades académicas en conjunto, sobre todo pues para conocer cómo está funcionando la administración pública mexicana posterior a esta transición y cambio de régimen de gobierno que se venía realizando desde el 2018. Y bueno, en esta ocasión yo les vengo a platicar y conversar algo referente a lo que es la reingeniería de la administración pública. Y bueno, en función de ello, esta reingeniería es como cuando nosotros llegamos a rentar una casa, un departamento, un piso y tenemos que hacer ajustes. ¿Pero por qué se tienen que hacer los ajustes? Porque para poder llevar a cabo un cierto plan, actividades, acciones, yo debo de modificar, de ajustar, de revisar incluso ya en el ámbito de la administración pública las estructuras organizacionales. Es decir, tengo que mejorar la organización, los procedimientos, crear, unir o incluso hasta desaparecer ciertas estructuras, crear nuevas para que estas nuevas organizaciones lleven a cabo un plan de gobierno, una nueva manera de cómo realizo procedimientos, de cómo organizo, de cómo administro en sí, de cómo realizo la acción de gobernar. Este proceso de conducir, de guiar, de orientar la actividad gubernamental en beneficio de la población de un determinado territorio. Y bueno, pues en ambos gobiernos, tanto el que acaba de finalizar con el expresidente con Manuel Andrés López Obrador y con la nueva presidenta, con la presidenta Claudia, se han establecido una serie de reformas a lo que es la ley que organiza la administración pública en el ámbito federal. Y bueno, en función de ello, en noviembre del 2018 se presenta una iniciativa en la Cámara de Diputados que después va a ser también discutida en la Cámara de Senadores, en ambas cámaras legislativas, que es una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí se establece algunos principios, de los más importantes son los que les voy a platicar de esta reforma del 2018. La primera es de que se van a incorporar unidades administrativas en las secretarías de Estado, pero estas unidades administrativas van a sustituir a las fiscalías en las secretarías de Estado. En el caso de ustedes serían a los ministerios públicos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Simplificación administrativa, reducir costos, hacer más eficiente la administración. También se va a crear la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana. Cabe indicar que previamente en el gobierno anterior, antes de Andrés Manuel López Obrador, estas funciones de seguridad pública estaban concentradas en la Secretaría de Gobierno, en una subsecretaría. En el gobierno de Peña Nieto se estableció de esa manera, que era ya también una herencia, por así decirlo, de un gobierno anterior. De hecho, fue un gobierno de acción, bueno, se llama en ese momento el Partido de Acción Nacional. Y bueno, se separa esas funciones y se crea una nueva secretaría o ministerio público, o ministerio de gobierno. Se reforma, como ya se mencionó, la Secretaría de Gobierno, en donde estas funciones de seguridad pública se trasladan a la nueva secretaría. También se hace una modificación
y es lo que más adelante va a hablar mi colega, el doctor Leonel, en donde la Secretaría de Desarrollo Social, conocida como Sedesol, que era la responsable de llevar la política social, ahora se va a transformar en la Secretaría del Bienestar. De hecho, como ustedes se darán cuenta, la mayor parte de la política social, de las acciones, de las organizaciones, incluso del diseño institucional, viene implícito esta idea del bienestar, de estar bien. Entonces ahí se hace ese ajuste. También se va a institucionalizar las delegaciones de los programas para el desarrollo, que se van a alinear a la Secretaría del Bienestar con el propósito de tener diferentes mecanismos e instrumentos para la implementación de las políticas del bienestar. Asimismo, se va a incorporar una nueva figura que van a ser las oficinas de representación, que van a sustituir a las oficinas que era conocido en aquel momento las delegaciones federales de lo que era la Secretaría de Desarrollo Social en cada provincia, es decir, en cada entidad federativa aquí en México. ¿Cuál es el propósito? Pues a diferencia de gobiernos anteriores que venían de este proceso de descentralización, del liberalismo económico, de la nueva gestión, de incorporar herramientas de la nueva gestión pública en el ámbito gubernamental, ahora lo que estamos viendo lo que se vivió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la actual presidenta es un proceso ahora de recentralización, es decir, que el gobierno, el Estado, va a recuperar y centralizar esas funciones que anteriormente estaban descentralizadas, la creación, como ya lo comentó mi colega el doctor Benito, en función de los órganos autónomos, de disminuir ciertas funciones al Estado. Ahora hay los efectos que va a tener este proceso de recentralización vamos a ver una gran dependencia jerárquica, se centralizan las funciones en los ministerios o en las secretarías de Estado, hay una tendencia por disminuir la burocracia. De hecho, se le critica mucho y se le denominó en el gobierno anterior que acaba de finalizar, la burocracia dorada, disminuir estas conferencias matutinas que llevaba a cabo el expresidente de la República de hacer, no lo decía tanto como hacer más con menos, lo decía con austeridad republicana, o incluso él refería este dicho de pobreza franciscana, es decir, una austeridad en el gobierno. También se va a fortalecer el control interno, se van a incorporar diferentes mecanismos e instrumentos de relaciones intergubernamentales entre las propias secretarías de Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta reforma del primer piso de la Cuarta Transformación en México? Es que va a haber un proceso de reorganización interna, pero también se va a ver afectado en la capacidad institucional de las dependencias de la administración pública. Entender esta capacidad institucional como capacidad administrativa, organizacional y normativa para poder atender y asumir esas nuevas funciones y responsabilidades. También se van a incorporar, como ya se mencionó, nuevas funciones y atribuciones a estas secretarías de Estado o a esos ministerios. Por lo tanto, el gobierno federal va a recuperar y centralizar nuevamente todos esos procesos que previamente se habían descentralizado. Por ejemplo, en su momento, en la década de los 80s y de los 90s, aquí en México, se hizo un proceso de descentralizar, por ejemplo, el pago de la nómina de la Secretaría de Educación del Magisterio iba a ser ya responsabilidad de las entidades federativas, de las provincias. También se iniciaba un proceso de descentralizar los servicios de salud, que cada vez las entidades federativas se debían de hacer responsables del servicio de salud de sus entidades federativas. Eso se va a volver a centralizar. Por lo tanto, estamos hablando de una fuerte centralización de la gestión administrativa y financiera con las unidades
administrativas, va a haber una coordinación general de los programas para el desarrollo y se van a establecer estas delegaciones, o en este caso las delegaciones de las dependencias de las entidades federativas, se van a transformar en lo que se va a conocer como oficinas de representación. Y estas oficinas de representación están destinadas para atender trámites externos y procedimientos internos. Esto fue la reconfiguración a grandes rasgos de lo que es la reforma en el 2018. Con el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ahora se presenta una nueva reforma a esta ley que organiza la Administración Pública Federal en noviembre del 2024. Primero es de que se van a crear dos nuevas secretarías. Una va a ser la Secretaría de la Mujer, que está enfocada a la eliminación de la violencia de género y de la promoción de la igualdad. Se crea también la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación, dedicada a impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. Se va a constituir también la Agencia de la Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Su propósito de esta agencia es mejorar lo que se ha denominado la política de la gobernanza digital y facilitar el acceso digital para la ciudadanía. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública se va a transformar y ahora se le va a denominar Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reflejando ahí una reorientación de la manera de cómo se combate la corrupción, cómo se van a establecer ahora ya con la eliminación, por ejemplo, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, todas esas funciones. Aquí cabe también indicar que la titular de esta nueva secretaría era la anterior oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De hecho, después asumió funciones en el sistema de administración tributaria y ella se ha caracterizado por establecer procedimientos técnicos, resolver técnicamente el proceso de licitación, por ejemplo, que fue en su momento de compras de medicamentos en el sector salud. Pero bueno, eso es así como una información complementaria ya de la manera de cómo se está reorientando estas nuevas funciones. Y también algo que ya también refirió mi colega, el doctor Benito, fue de que van a desaparecer 7 órganos autónomos y en sí desaparecen las organizaciones, pero las funciones sustantivas y adjetivas se van a transferir a diferentes secretarías de Estado. Dentro de las más importantes, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, conocido como Coneval, desaparece la organización, pero sus funciones se transfieren al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido aquí en México como INEGI. Desaparece también el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y sus funciones la van a asumir la nueva secretaría, que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y otro ejemplo de estos órganos que van a desaparecer es, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, que se va a transferir, sus funciones se transfieren a la Secretaría de Economía. Hay uno de los autores que comentaba el doctor Benito, es precisamente este autor canadiense que su apellido es Al-Dashar, que él nos dice que hay un libro que él denomina La lógica de la disciplina. Y la lógica de la disciplina es una forma de pensar a las organizaciones gubernamentales basado en 2 principios. 1, en reformas de largo plazo y 2, tácticas o estrategias de despolitización. ¿Qué significa eso de las reformas de largo plazo? Pues van a ser todos aquellos ajustes al diseño institucional enfocadas en el interés general. Se critica mucho la parte de la gobernanza democrática, aquella que prioriza políticas de corto plazo para satisfacer bloques electorales poderosos. En cambio, esta estrategia de despolitización es imponer restricciones a funcionarios y votantes para poder evitar decisiones imprudentes y
determinar que ciertas funciones o decisiones en materia de política cotidiana, como lo que es la política monetaria, la política de la banca central, la creación de agencias reguladoras, no dependan del poder central. Entonces, esta nueva reforma desaparece estos 7 órganos autónomos y sus funciones van a ser transferidas a diferentes dependencias de la administración pública central. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues de que se va a trabajar con nuevas funciones y ahí se tiene que analizar la capacidad institucional que tienen las dependencias para incorporar y hacer nuevos procedimientos para atender de manera complementaria estas nuevas responsabilidades. Y bueno, pues voy a cerrar voy a ir cerrando mi participación. Como conclusión, pues las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pues representa un ajuste, modificación y reestructuración de todo lo que es el aparato administrativo para modernizar y mejorar la eficiencia del gobierno. Se van a crear nuevas secretarías, se van a reestructurar dependencias de la administración pública, se redistribuyen funciones, se establecen enfoques de igualdad de género, de innovación tecnológica y de lucha contra la corrupción. En sí, todas estas reformas, tanto del primer piso como del segundo piso de la cuarta transformación, lo que buscan es transformar la administración pública, hacer una administración pública más simplificada, con un menor costo al erario público, que sea eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo por esta intervención y quedo atento a sus comentarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Israel. Me quedo con este último concepto que nos brindás, que es de pensar la administración pública de manera simplificada, también como para relacionarlo con el caso actual, pensar cuál es la concepción detrás de esa simplificación, ¿no es cierto? Vos ahí nos hablabas de una agenda de transformación, de creación de nuevas instituciones vinculadas a problemáticas de género, la creación de la Secretaría de Mujer, así también mencionabas la de Ciencia y Tecnología. Bueno, esos procesos de recentralización y creación de nuevas instancias de gobierno, aquí en Argentina lo estamos viviendo también, pero desde una concepción diferente a la que vos nos comentás. Así que algunas de estas cuestiones creo que nos quedamos sin señal unos minutitos. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Sí, Perfecto. adelante. Sí. Bueno, a grandes rasgos, el interrogante que planteaba es este concepto de simplificación de la administración pública, cuál es la concepción que está detrás, luego lo retomamos en el momento del debate. Quisiera ahora presentar al doctor Lionel Flores Vega, es doctor en estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México, maestro en políticas públicas por la UAM Xochimilco y licenciado en sociología por la UAM Azcapotzalco. Cuenta con el nombramiento de nivel 1 con ACID, actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del área Gestión e Intervención de las organizaciones e instituciones. Su trabajo de investigación está orientado al estudio de la administración pública, de políticas públicas y el desarrollo nacional desde lo social y las organizaciones sociales en México. Lionel, te pasamos la palabra y también agradecerte por estar acá acompañándonos. Bueno, pues más bien agradeciendo también a ustedes por la invitación y el espacio para interactuar, intercambiar un poco nuestros análisis respecto de la
realidad actual en México y de los últimos años, así que muy agradecido por la invitación. Y voy a iniciar. Yo me voy a centrar fundamentalmente en eh, en el escenario de políticas públicas y programas prioritarios definidos a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es realmente un tema bastante cuestionado, sobre todo a raíz de digamos, la incorporación de una serie de decisiones, digamos, bastante problemáticas para el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que contextualizar un poco que parte de lo que se fue generando en términos de los gobiernos a finales de la década de los 70, principios de los 80, sobre todo en América Latina, pues fue esta asunción de la perspectiva de políticas públicas, de gobernar por políticas públicas, ¿no? Y gobernar por políticas públicas tuvo una implicación, digamos, bastante directa y bastante técnica en el proceso de definición de problemas públicos, diseño de alternativas, implementación y evaluación de políticas públicas, a grosso modo. Y entonces fue generando un estilo de gobierno que fue conformado y fue justificado como gobernar por políticas públicas. Y esta expectativa, sobre todo a partir de los gobiernos, en el caso mexicano de la década de los ochentas, pues fue un modo bastante peculiar de incorporar este modo de gobierno por políticas públicas, un poco vinculado con la perspectiva de la gobernanza, incluyó la perspectiva de la participación ciudadana en la definición de problemas públicos y en la búsqueda de soluciones. Eh, lo cierto es que una vez asumido la presidencia López Obrador, hay una ruptura discursiva que se va a traducir en 2018 en una ruptura en este estilo de gobierno basado en políticas públicas que estaba relativamente anunciado, sobre todo a partir de su primera postulación en 2006. Y creo que hay cuatro elementos importantes que me interesa destacar para señalar el cambio de perspectiva en los programas de gobierno y las políticas públicas del gobierno de López Obrador a partir de 2018. El primero de ellos es que no tuvo una vinculación directa con la participación de la ciudadanía en la definición de problemas públicos ni en el planteamiento de soluciones. Explico un poco cuál es el sentido de esta interpretación. De acuerdo a la ley de planeación mexicana, formulada paradójicamente a partir de 1983 con el gobierno de Miguel de la Madrid, establece que hay un proceso de organización de la actividad de gobierno, y este plan, esta ley de planeación establece la obligatoriedad de los gobiernos de generar planes nacionales de desarrollo sexenales y programas de gobierno. Entonces, a raíz de este Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador 2019-2024, lo que hace es definir en un apartado bastante criticable por no aparecer como un diagnóstico, digamos, contundente en términos de que presente y muestre datos, información sobre las aseveraciones que han comentado tanto el doctor Israel como el doctor Benito, en términos de, primero, los pobres, no dejar atrás a nadie, que son digamos, frases bastante ideológicas en términos de poco contenido de datos y de información, aunque uno pudiera estar eventualmente de acuerdo con este tipo de postulados, pero visto desde esta perspectiva de políticas públicas, pues evidentemente hay un error técnico al no definir un diagnóstico
y una serie de problemas con la precisión suficiente para, a partir de ese diagnóstico, generar una serie de objetivos, programas, estrategias, etcétera. Y entonces hay esa desvinculación empírica entre lo definido en el plan y lo definido en la ley de planeación. Esto hace que se omita el primer elemento que quiero comentarles, que es el de participación ciudadana, porque ya desde el plan se empiezan a incorporar por lo menos 9 de los 17 programas prioritarios que el gobierno va a tener a lo largo del sexenio, con algunos cambios menores. Entonces, ahí de simple hecho, elimina la idea de la participación ciudadana para poder participar activamente en esta definición. El análisis y los diagnósticos, evidentemente, no van a estar construidos desde el punto de vista de políticas públicas. No hay un árbol de problemas, no hay un árbol de objetivos, la conformación de una matriz de indicadores para resultados que vayan alineando las problemáticas identificadas con las acciones propuestas para que eventualmente se puedan resolver algún tipo de problemas, ¿no? Este tipo de elementos técnicos utilizados recurrentemente en el enfoque de políticas públicas van a quedar ausentes de un plumazo, sobre todo porque al incorporarlo al plan, pues no hay manera de identificar este tipo de información, y con el paso de los meses y después de los años, pues vamos a identificar que este tipo de análisis y de diagnósticos van a estar ausentes de los programas prioritarios, porque gran parte de las reglas de operación que no van a ser consolidadas desde el punto de vista técnico, pues vamos a encontrar alguna especie de machotes, llamamos por acá, en donde simplemente va a haber réplicas de parte de lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, y eso va a generar una serie de, digamos, inconsistencias en términos de que una frase puede servir para justificar el diagnóstico de 5, 6, 10 programas sin ningún tipo de información, y sobre todo con el planteamiento de ausencia de diagnóstico que he comentado respecto del Plan Nacional de Desarrollo. El segundo elemento con el que va a romper este sexenio, en términos de gobernar por políticas públicas, es el de la focalización, ¿no? La focalización que fue impulsado sobre todo a partir de la década de los noventas en nuestro país, con programas insignia, el programa Progresa, programa de Oportunidades Después y programa Prospera. Este tipo de focalización va a quedar ausente porque se va a buscar aspirar a programas universales. Este tipo de programas universales, pues evidentemente va a dejar de lado el componente de focalización por el simple hecho de buscar la universalidad en los servicios o en las transferencias monetarias a los beneficiarios. Y finalmente, un cuarto elemento con el que rompe esta perspectiva del gobierno de López Obrador tiene que ver con la evaluación, ¿no? La evaluación, que además hay una idea bastante crítica respecto de la evaluación desarrollada por una instancia que también está en tela de juicio por el gobierno y en proceso de desaparición también, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que fue el principal instrumento desarrollado a partir del gobierno de Vicente Fox para poder implementar las evaluaciones de los programas y las políticas públicas, en donde se generó un catálogo bastante cuestionable respecto de el modo en el que se realizarían las evaluaciones, con términos de referencia que más bien están más cercanos a un checklist en términos de cumplió, no cumplió, tiene tal cosa, no tiene tal cosa, ¿no? Al menos desde mi perspectiva, fui bastante crítico de esto durante su permanencia, porque son procesos de evaluación bastante endebles y bastante débiles, pero hubo
digamos, poca importancia del gobierno de López Obrador por recuperar esta idea de evaluar los programas prioritarios fundamentalmente, y se hicieron varios simplemente porque la Ley de Desarrollo Social, que regula este tipo de evaluaciones en los programas prioritarios, obligaba a que se realizaran las evaluaciones de manera normativa, pero no tanto porque hubiese un interés por mejorar sobre todo los programas universales, porque la idea de la universalidad ya, digamos, dificultaba mucho poder incidir en el diseño de políticas públicas, ¿no? Entonces, este tipo de elementos van a ir, digamos, alineados al modo en el que el gobierno va a adoptar esta posición de programas prioritarios, en donde van a haber varios componentes ideológicos, ¿no? El primero de ellos, y que nosotros podemos apreciar de manera consistente, incluso en el tránsito del gobierno de López Obrador a Claudia Sheinbaum, vamos a identificar el componente del bienestar, ¿no? Y el componente del bienestar en el propio Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador hace una alusión bastante importante y bastante sustantiva respecto del vínculo con el estado de bienestar, ¿no? Con esta ausencia cada vez mayor del Estado para poder atender las vulnerabilidades de las poblaciones que se dieron con los gobiernos con estrategias privatizadoras o neoliberales. Y va a pretender recuperar ese papel del Estado, ¿no? Va a pretender recuperar esta idea de el Estado está al frente de la Rectoría del Desarrollo Nacional, y para ello va a recurrir a programas prioritarios de envergadura bastante amplia, ¿no? Acompañada de proyectos de inversión como algunos de los que ya comentaron, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero creo que gran parte de esos componentes van a estar desarrollados en programas universales como el insignia de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad, por ejemplo, que el propio elemento de incorporación de el bienestar como elemento que justifica y que soporta parte ideológica de lo que pretende instaurar en esta relación ideológica con el bienestar, va a generar digamos, un programa de gobierno alejado de gobernar por políticas públicas, y más bien buscando justificarse por hacer respetar y garantizar los derechos constitucionales de los mexicanos, sobre todo de los que cuentan con mayores vulnerabilidades. Y en ese sentido, hay un aspecto de racionalidad en el que se va dando una transformación, porque evidentemente, si nosotros analizamos en términos de políticas públicas el actual gobierno, pues vamos a encontrar muchas inconsistencias, vamos a encontrar que difícilmente podemos hacer análisis consistentes por elementos tan específicos como la ausencia de padrones de beneficiarios, por ejemplo, ¿no? Pero es parte de lo que nos interesa a nosotros identificar cuál es esa racionalidad, cuál es esa sensación de mantener el gobierno, como lo comentaba el doctor Benito. eh, ¿Cuáles son esas aspiraciones? ¿Cuáles son esas sensaciones, ese sentido con el que el gobierno fue construyendo este tipo de alternativas que, si bien de manera ideológica pretendieron generar una ruptura en 2018 de los gobiernos previos respecto del gobierno de él y los subsecuentes, sobre todo con la continuidad del partido Morena, con Claudia Sheinbaum? Creo que ahí hay elementos en los que hemos puesto bastante poca atención, sobre todo desde la perspectiva de políticas públicas, porque si nosotros lo consideramos, vamos a encontrar que varios programas, por ejemplo, siguiendo la lógica del análisis de los programas prioritarios, pues vamos a encontrar que no han sido tan prioritarios, ¿no? Por ejemplo,
el programas de microcréditos para el bienestar va a desaparecer. El programa de desarrollo urbano y vivienda va a cambiar. Y si nosotros miramos simplemente desde el punto de vista técnico, pues vamos a apelar simplemente a la inconsistencia técnica de eliminaste un programa prioritario que estaba además alojado en el Plan Nacional de Desarrollo y que pues implicaba hacer una modificación de orden normativo para poder hacer este tipo de ajustes. Pero son elementos en los que el gobierno realmente le ha puesto poca atención, ¿no? Le ha puesto poca atención y no ha tenido, digamos, mucho inconveniente en hacer evidente y en reconocer que este tipo de programas se han ido cambiando, se han ido ajustando, ¿no? Varios programas van a desaparecer. Crédito Ganadero a la Palabra, por ejemplo, va a desaparecer en 2021. El programa de desarrollo rural en 2020 va también desaparecer. Agromercados sociales y sustentables también va a correr con la misma suerte. El programa de fomento a la planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial, cultura comunitaria alojado en la Secretaría de Cultura, microcréditos para el bienestar, también va a tener este tipo de condiciones. Entonces, la lógica de programas prioritarios no tiene una lógica de política pública, ¿no? Sino más bien una lógica de conducción hacia la idea del bienestar como eje articulador de la decisión de programas prioritarios, y esto se va a poder identificar perfectamente cuando uno analiza, por ejemplo, los presupuestos, ¿no? En donde estos programas, digamos, insignia dentro de los programas prioritarios, van a mantenerse con los presupuestos, incluso van a ser, digamos, tendientes a un crecimiento exponencial, en donde, digamos, cada vez es más criticable su permanencia por temas de déficit presupuestario, ¿no? Pero pensión para universal de las personas adultas mayores, por ejemplo, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, que incluso se han estado manteniendo, creo que son elementos que ponen en el eje central las vulnerabilidades de las poblaciones objetivo a quienes el gobierno ha dirigido parte de sus programas prioritarios y parte de la política social de este gobierno. Así que si nosotros queremos verlo en términos presupuestarios, pues estaremos en pensión para el bienestar de adultos mayores en el nivel más alto, ¿no? Seguido de atención a la salud y medicamentos gratuitos, seguido de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, fertilizantes, producción para el bienestar, que son programas que son de orden nacional y que tienen gran parte de padrones. Y ahí las preguntas que tendríamos que hacer es qué tanto esta universalidad, digamos, puede fungir como un elemento central para cooptar el voto, que gran parte de ellos lo hacen y fungen de ese modo. Los superdelegados que comentaba el doctor Israel realmente tienen parte también de este componente de expandir el espacio de capacidad de acción del propio gobierno. Así que es parte de la dinámica que estamos analizando y en donde se dirigen nuestras interpretaciones. Así que es parte de lo que el día de hoy comparto con ustedes y por el momento le dejo por acá. Gracias. Excelente, Lionel. Muchísimas gracias a vos por recuperar el rol del Estado en estos procesos de transformación de los programas sociales y también esta idea que trajiste en un momento de la relevancia de la participación ciudadana en los planes de desarrollo. Antes de continuar con el conversatorio de política vinculado a la administración pública y a los programas sociales, quiero contarles que nos están acompañando también desde Bolivia, desde Chile, desde el Pinamar, aquí en Buenos Aires. Así que celebrar la participación de todas y todos en estas diferentes latitudes. Quisiera que nos tomemos algunos minutos para poder generar espacios de intercambio, reflexión. Si quieren pueden dejar alguna pregunta en el chat o bien pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Yo tengo aquí algunas
cuestiones para preguntar, pero me gustaría que lo hagamos más fluido y aprovechar la participación de todos, todas aquí presentes. Acá en el chat tenemos el primer interrogante, nos plantea Franco Caruso dos temas polémicos. El Tren Maya, que enfrentó protestas en todo México, ahora el paquete de reformas, por ejemplo, la última reforma judicial, entiendo, pero que es lo que han venido informando algunos medios alternativos, por ejemplo, la reforma sobre los ejidos, ley que data de tiempo de la Revolución Mexicana que permite extranjerizar tierras. La pregunta sería, ¿qué otras flaquezas y dificultades sigue presentando la cuarta transformación del partido de Morena? Benito, Israel, Lionel, el que quiera, dale Benito. Sí, gracias. Bueno, interesantes preguntas. Aquí decía yo que cuando llega esta nueva opción de gobierno al poder a fines del 2018, abre una cantidad grandísima de frentes de batalla. Y llegan para, digamos, confrontarse con todo tipo de formas institucionales y formas organizacionales en la medida en que se postulan, primero como bienestaristas, con todo lo que eso significa, ¿no? Donde se recupera de manera muy significativa el rol del propio Estado en todo tipo de ámbitos. Y la otra cuestión que resulta relevante, digamos, en este sentido, es que lo que se busca en todo caso es transformar las condiciones en las que nos encontramos, porque se postulan también como antineoliberales. De tal forma que si son bienestaristas, son antineoliberales, y lo que hacen es una declaración, por supuesto, retórica, al afirmar que el neoliberalismo ha desaparecido en México. Lo cual es muy complicado porque tenemos instituciones que se van formando a lo largo de 36 años y no se pueden desaparecer de la noche a la mañana. Por eso yo refería que hay una buena cantidad de frentes de batalla. Uno de ellos fue la pretensión de armar, digamos, instituciones relativas al combate a la delincuencia. Esta Guardia Nacional, que no la mencioné yo, que ya es una forma institucional definitiva, que uno de los debates que se planteaba si esto implicaba la militarización del país, porque lo que se planteó es que entrara, digamos, a la esfera de responsabilidades de la misma, de tal forma que una de las, digamos, de los aspectos que a nosotros nos parece que es relevante es la poca claridad en algunos aspectos relativos al acceso a la información. La información pública es, digamos, algo que nosotros no podemos acceder con mucha facilidad en la medida en que lo que recibimos como información, por ejemplo, está postulado en las conferencias estas que dan en la mañana, todos los días aquí en la Ciudad de México, en la semana. Antes era López Obrador, hoy es la presidenta Claudia Sheinbaum la que hacen eso. Y ahí se plantea la agenda de gobierno. Y ahí se van estableciendo las orientaciones del gobierno, de tal manera que al momento no tenemos claro cuál es digamos, el plan de gobierno que se está postulando, aunque hay un montón de indicios, una buena cantidad de espacios en donde se está planteando este tipo de cuestiones. Ahora, relativo a la reforma al Poder Judicial, no es ninguna novedad. Algo que no se mencionó es el relativo al hecho de que en el gobierno que fue del periodo el último sexenio del siglo pasado, que fue el 94 al 2000, el presidente en turno desapareció a través de un decreto a la Suprema Corte de Justicia y de ahí reconfiguraron la Corte y colocaron a jueces a modo, colocaron a jueces en una serie de condiciones extraordinariamente favorables. Y parte de la disputa que se presentó es, en los últimos tiempos, el uso de los instrumentos jurídicos para favorecer a ciertos grupos. Uno de estos tiene que ver con el tema de los impuestos a grupos empresariales, etcétera. Ustedes tuvieron por allá de visita a un empresario, a Ricardo Salinas Pliego, justo que es señalado como un evasor de impuestos, que ha utilizado sus recursos económicos para litigar permanentemente contra el Estado mexicano, y se acusaba a algún ministro de la Corte, a ministros de la Corte de favorecerlo. De tal manera que hoy ya decretaron que la Corte desaparece y va a ser sometida
a elección popular, ¿no? Los jueces, los magistrados van a ser electos por voto directo, de tal manera que en ese sentido ha ganado también esta opción. Lo que tenemos es otra vez un problema de configuración institucional. La reforma anterior, esa del 94, 95, el 95, no nos garantizó que efectivamente los jueces fueran garantes de la aplicación de la ley. Ahora, pues eso es uno de los temas que deberemos de ver ahora, que si la elección que va a ocurrir a mediados del próximo año nos garantiza precisamente la existencia de jueces que efectivamente se plieguen al principio de ley que permita digamos, garantizarnos a todos los mexicanos un Estado de Derecho que sea viable. Ese es un gran tema. El otro tiene que ver con el tema de cómo se pueden integrar organismos digamos, los organismos que se han desaparecido ya también, que es otra de las batallas que ya ganó este gobierno por la cantidad de votos obtenidos en esta pasada elección, la cantidad de curules en las cámaras de senadores y diputados, que han podido plantear la desaparición de los órganos autónomos. Ya es un hecho, puntualmente. Y eso, por supuesto, implica entregar o transferir esas responsabilidades a otros órganos. Eso también es un asunto que valdría la pena revisarlo de manera cuidadosa, ¿no? Leonel hablaba de estas actividades de evaluación que no están ocurriendo, no sabemos bien a bien qué es lo que sucede, que han sido transferidas al INEGI, al instituto que genera la información estadística sobre el país. Y entonces, bueno, ese tipo de aspectos tendríamos que revisar hasta qué grado van a resultar eficientes. Una cuestión más que dejo aquí sobre la mesa y con eso termino, es que también se está planteando a través de esta ley de austeridad republicana, pues la desaparición de puestos laborales en el ámbito burocrático, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, las universidades tenemos ahí no una cosa terrible, pero sí una disminución, la exigencia de que se disminuyan, se entra en un proceso de austeridad republicana, que se disminuyan los gastos que se están ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, entonces es una exigencia que han mantenido, pero también por otro lado están planteando la creación de una universidad que se llama Rosario Castellanos, va a tener ese nombre de esa gran escritora mexicana, que va a ser nacional, pero va a ser una universidad mixta, es decir, va a ser abierta, va a ser eh, un intermedio entre distancia y presencial. Entonces va a ser en ese sentido mixta y bueno, vamos a ver cómo funciona, si no funciona, de tal forma que ahí tenemos otro de los grandes temas. No se acaban, es un número muy importante y como dijo Leonel, lo que nos interesa a nosotros revisar es el tipo de racionalidad con la que está actuando este gobierno, que no la hemos logrado precisar. Ahí tenemos un montón digamos, de rasgos de identidad, pero no los tenemos precisos aún. Así que frentes Vamos como en muy buen camino, Benito. La idea esta de tratar de identificar, caracterizar la racionalidad del gobierno actual nos han traído continuidades, similitudes, diferencias, así que es un gusto escucharlos, escucharlas. Por aquí tenemos una persona que nos escribe, que está desde Chile, Felipe Valenzuela, quería hacer una pregunta. Después tenemos una pregunta en el chat. No sé si anda la manito para levantar, si alguien quiere puede decirnos por el chat y le reactivamos el micrófono también. No sé si me escuchan. Perfecto, Felipe. Sí. Hola, hola, estaba escribiendo de hecho en el chat, así es que me adelanto entonces a la pregunta. Eh, a ver, quería consultar a raíz de la interesante conversación eh, lo relativo un poco al caso que tenemos en Chile. Nosotros en Chile estamos eh, tratando de tener ciertas lógicas históricas de poder reducir el alto centralismo que tenemos. De hecho, hace muy poco logramos elegir los gobernadores regionales de manera democrática, que al menos para nuestro país es algo inédito. Y la verdad que a pesar de ello, siempre se han creado ciertas figuras institucionales del Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, que han tendido a generar ciertas confusiones de coordinación. Usted ha mencionado mucho la coordinación entre instituciones. Y precisamente acá en el caso chileno, luego de generar esta elección popular, democrática del gobernador regional, que antes era designado con la figura de intendente, y que el presidente podía remover cuantas veces quisiera, se crea la figura del delegado presidencial, que básicamente es
una institucionalidad o un representante del presidente de la República que tiene las mismas funcionalidades que el gobernador regional, pero bajo la lógica normativa de la supervigilancia. ¿Ya? No sé si es enredado lo que estoy diciendo, pero quizá usted me entiende. Pero esta supervigilancia tiende a ser bastante contradictoria y de hecho está bien retórico. Lo voy a plantear con un ejemplo bien simple que creo que puede ser más lúdico o un poquito más práctico para los que no entendemos. Me imagino que en todos los países se juega al fútbol y acá en Chile también se juega al fútbol. Y resulta de que acá, por ejemplo, cuando debe existir la autorización de todo el área que tiene que ver de orden público, de las fuerzas policiales, del orden directamente, eh, tanto gobernador como delegado tienen esas funcionalidades. Pero resulta de que para poder autorizar un partido de alta convocatoria, de alta complejidad, qué sé yo, como sería un clásico, ¿no es cierto? Acá en Chile, Colo-Colo, Universidad de Chile, en Argentina, Boca River, quizás algo por el estilo, se tiene que tener la autorización del gobernador regional, pero siempre y cuando el delegado finalmente lo acepte. O sea, ambos con la misma funcionalidad, pero dependiendo de que si el delegado dice que no, a pesar de que el gobernador diga que sí, es no. Entonces, en dichas áreas y en muchas otras materias, termina siendo casi lo mismo. Entonces, tenemos esta lógica de supervigilancia, es decir, a pesar de que los dos tienen la misma responsabilidad y la misma orientación, hay uno que supervigila al otro en su funcionalidad y que la coordinación termina siendo bastante inerte. Por eso quiero preguntar cómo, quizás desde la experiencia de los países que han mencionado acá, cómo se ha abordado esa coordinación y cómo se aborda también esta duplicidad de institucionalidades, que muchas veces están presentes en la región, están presentes en los gobiernos subnacionales y que a la hora de poder coordinar puede generar esta disputa. Y quizás los demás países lo tienen resuelto, lo desconozco, pero lo planteo desde el caso chileno. Y culmino con el hecho de que, si bien somos un país que está orientado a la descentralización, es raro y es curioso, pero estamos iniciando iniciativas de recentralizar nuevamente en gobiernos democráticos. Curiosamente, en dictadura descentralizamos muchos aspectos de educación, de salud, y curiosamente en gobiernos democráticos estamos recentralizando. Un poco curioso, pero eso está pasando acá en Chile y al menos para tomar nota y autores muy conocidos acá en Chile, como el doctor Bernardo Navarrete, por ejemplo, abordan mucho estas cosas precisamente ligadas a estas curiosidades. Pero quedo con esa pregunta, disculpen si fue un poco enredado, pero relativo a esta duplicidad de funciones que me gustaría saber cómo los otros países un poco lo han abordado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Felipe, por hablarnos desde Chile. Quien quiera responder al comentario, al interrogante, Israel, Flores, Leonel, Benito. Pero yo puedo, comentar a la luz del caso mexicano, ¿no? Voy a comentarlo en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión histórica, eh, digamos, respecto del nivel federal, ¿no? En México hay tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. En digamos, en ese contexto, parte del proceso de centralización y descentralización se ha dado fundamentalmente a partir de el predominio o la subordinación del poder federal en términos históricos, ¿no? Voy a comentarlo muy brevemente. En el siglo XIX, la debilidad de los gobiernos federales respecto, por ejemplo, del poder legislativo, hizo que se fuera centralizando, hizo que se fueran dando mayores atribuciones al gobierno federal, y eso, digamos, derivó en una dictadura, ¿no? De Porfirio Díaz, que más o menos, lo digo no por la dictadura, sino por la idea de que centralizó demasiadas funciones. El proceso revolucionario lo que hace es descentralizar, ¿no? Descentraliza, le resta fuerza al presidente. Hay un proceso, digamos, de luchas, una especie de guerra civil, y después de eso empieza a fortalecerse de nueva cuenta el poder federal por vía de la Constitución, más o menos hasta la década de los 70s. A partir de la década de los 80s empieza otro proceso de descentralización, sobre todo con estos tipos de organismos constitucionales autónomos, entidades descentralizadas. eh, y
digamos, parte de lo que explica este proceso de descentralización tiene que ver con el partido hegemónico que teníamos en México, ¿no? La hegemonía de un partido hacía que se concentrara en el presidente un cúmulo de funciones y atribuciones, desde decidir cosas de derechos humanos, conducir las elecciones, conducir el acceso a la información que se comentaba anteriormente. Entonces, por ese tipo de elementos se fueron creando entes constitucionales autónomos para restarle fuerza al poder presidencial. Lo que ocurre en 2018 es un proceso de recentralización, eliminando los órganos constitucionales autónomos. Lo que hace el poder central es volver a jalar este tipo de funciones y atribuciones a las secretarías de Estado, ¿no? Y con eso, pues tiene la capacidad de decidir sobre dichas funciones. Eso en una dimensión. En otra dimensión, ya más estructural, eh, en el nivel municipal, que es el nivel más endeble, realmente no tiene capacidad de generar algún nivel de contrapeso al nivel estatal y al nivel federal, ¿no? Es otra de las dimensiones que nosotros seguimos. Lo planteamos porque hay una múltiple heterogeneidad de los municipios, ¿no? Hay municipios que pueden tener 10 personas trabajando como funcionarios públicos y puede haber municipios que tienen 20,000 funcionarios, ¿no? Entonces, esa, digamos, heterogeneidad lo que genera es mucha debilidad en los municipios con poca, digamos, estructura administrativa y, digamos, cierta confusión en términos de las capacidades que tienen en los municipios más fuertes, porque al final de cuentas, el número de funciones y atribuciones están definidas a nivel constitucional. Entonces, no tiene más atribuciones, aunque tenga mayor número de funcionarios públicos, ¿no? Y este tipo de condiciones generalmente tienden a tener un predominio del orden estatal y en la mayor parte de los casos a nivel federal. Y yo solo podría cerrar diciendo que desde mi punto de vista está definido por el término de las funciones asignadas a cada orden de gobierno y sobre todo el presupuesto del que de orden federal, así que eso va a generar esta especie de tensiones entre los órdenes de gobierno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lionel. Tenemos aquí la última pregunta y vamos cerrando, que estamos un poquito pasados de tiempo. Por acá, Juan Ledesma nos dice: buenas tardes a todos desde Salta, Argentina. Me gustaría preguntar por si existen, si piensan o se implementan políticas públicas para disminuir la informalidad laboral, pensando en figuras legales. Por ejemplo, acá en Argentina, el monotributo. Y en lo tributario, pensando en la seguridad social. Bueno, en realidad sí es un problema Ok, muy... bueno, aquí... Adelante, Irra. Ok, bueno. En términos generales, sí hay un programa, pero este programa se determina como Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una política laboral enfocada a un sector de la población que es de 19 a 29 años de edad, en donde los jóvenes que no están estudiando ni trabajando optan por esta política que se les otorga una beca para que estén laborando como aprendices en diferentes empresas. Eso es, digamos, lo que se ha lo que se ha hecho en el gobierno de Andrés Manuel, en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de establecer estas becas para los aprendices. Pero una política específica para ir reduciendo la informalidad no se ha dado en la actualidad. Hay programas como fue de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay ciertas reformas, por ejemplo, la desaparición de los contratos por
por desempeño o con los contratos eventuales, se establecen programas de capacitación, programas de inspección laboral, pero el más fuerte ha sido este. Aquí es de que se pueden entrar en ciertos vicios en cuanto a la incorporación de los aprendices y darle la continuidad. Sí se han hecho ciertas evaluaciones, pero un programa específico para reducir la informalidad en la actualidad del gobierno no lo tiene y no sabemos si en el actual gobierno de la presidenta Claudia lo va a impulsar. Adelante, Benito. Bueno, yo solo quería comentar al respecto que digamos, el esfuerzo se hace de manera regular, se introducen algunos programas que buscan regularizar las actividades económicas informales. No sabemos, lo digo con toda honestidad, no sabemos los resultados que están obteniendo. Siempre se intenta, ¿no? Se intenta que se logren incorporar a esquemas formalizados, pero el avance no lo tenemos claro. Así que nos quedaremos con una asignatura pendiente al respecto de esa pregunta y bueno, sí es un tema que está presente precisamente por el grado de informalidad que existe en la economía de nuestro país. De tal forma que, bueno, ahí está el ejemplo de este programa de inserción laboral para jóvenes, pero son apoyos económicos con la intención de que ellos queden insertos, digamos, en el mercado laboral formalmente establecido. Y también existen mecanismos para también ampliar, por ejemplo, en el tema de la seguridad laboral, la ruptura de este mecanismo, de esta modalidad de contratación que era intermediada por terceros y que les quitaba derechos laborales. No sabemos el grado de avance que ha tenido, sigue existiendo, siempre hay una resistencia de los empresarios a inscribir, digamos, en el sistema formal de seguridad social a los trabajadores, ¿no? Entonces, sí están en ese sentido existentes, pero no sabemos con precisión el grado de avance que tienen. Así que, bueno, te queda pendiente eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Benito, Israel, Lionel y quienes nos han estado acompañando en este conversatorio internacional sobre administración pública y programas sociales en México, cambio y continuidades para el desarrollo institucional. Básicamente han habido participantes de diferentes latitudes de diferentes países latinoamericanos, de Colombia, de México, claramente, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, así como también de Costa Rica, nos dice por acá Natalia. Se ve que son temas que están en auge y son sumamente interesantes para escuchar, para participar. En esta línea, bueno, Ecuador también, así que un gusto de todas las latitudes que nos han acompañado. Perdón si nos olvidamos alguna. Resaltar desde Tierra del Fuego, bueno, en fin, vamos a encontrar diferentes lugares. Muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos en este conversatorio. Ha sido un gusto aprender sobre el caso mexicano. Nos quedamos con algunas ideas para seguir repensando esta idea de los procesos de recentralización, los planes de desarrollo, la desigualdad social, como bien traía Benito, en fin, diversos temas que seguramente estaremos conversando en otras instancias académicas. Quiero nuevamente resaltar y agradecer la participación tanto de Benito como de Lionel y de Israel, remarcar que esta actividad ha sido organizada desde las 3 universidades, desde el área de Estudio de Políticas Públicas en Flaxo, desde la Universidad Autónoma Metropolitana y desde la Universidad Autónoma de Hidalgo, desde donde también estamos llevando a cabo un convenio de cooperación y si todo va bien estaremos recibiendo a Israel el año que viene por aquí. Así que, sin más, agradecer y celebrar estas instancias de debate y de intercambio. Les mando un saludo y esperamos encontrarlos, encontrarlas en otros espacios. Al Muchísimas contrario, muchas gracias. gracias por la invitación y estamos en comunicación. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes.